Bienvenidos a todos de nuevo al canal. En este vídeo vamos a retomar lo que vimos en el vídeo anterior, en el cual estuvimos viendo cómo hacer que un enemigo patrulle a través del Behavior Graph de Unity 6 y ahora vamos a mejorar las cosas. Mientras el enemigo que patrulla también va a ser capaz de detectarnos y entonces poder cambiar de estado y que nos pueda perseguir. Así que vamos a verlo. Bueno, pues para poder empezar con esta implementación, lo primero es lo primero. Tenemos aquí el árbol del vídeo anterior, que simplemente es que nada más empezar el enemigo va recorriendo puntos, y a mí lo que me interesa es que a la par que va recorriendo esos puntos, vaya intentando de alguna manera localizarnos. Entonces tengo que lanzar dos actividades o dos acciones al mismo tiempo. Entonces, en esos casos en los que necesitas lanzar dos acciones al mismo tiempo, lo que nos viene bien es un nodo dentro de la parte de flujo correspondiente a Parallel Execution, concretamente Running Parallel. Entonces, con Running Parallel podemos ejecutar dos acciones al mismo tiempo. Por un lado, el enemigo irá recorriendo los waypoints y por otro lado intentará localizarnos. Si buscamos aquí en el filtro algo que tenga que ver con Detection, pues vamos a ver que no existe nada por el estilo. Unity nos da muchas cosas, pero no nos da todo. Es en estos casos cuando debemos hacer una acción propia o una acción customizable. Fijaos, dentro de la sección de Action, si nosotros le damos, tenemos aquí Create New Action. Entonces, al dar a Create New Action, podemos hacer una nueva tarea o una nueva acción. La voy a llamar Searching y podemos poner esa acción en una categoría con el propósito de poder ordenarla. La podemos depositar donde queramos. Le voy a dar a Next y ahora tenemos que dar una descripción a nuestra acción. Y para la descripción voy a poner algo así como self is searching for target, por ejemplo. Entonces, fijaos como al poner cada una de esas palabras, lo que me ha hecho Unity es etiquetar cada una de esas palabras a través de un texto plano, regular text, exceptuando self, que como veis lo ha detectado como un GinObject. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque podemos identificar alguna de estas palabras como datos, como tal. Entonces, self, que somos nosotros, el propio enemigo, es un GinObject y es un dato con el que nos interesa trabajar. En el caso de target sería más de lo mismo, es un dato con el cual me interesa trabajar porque esta acción lo que puede hacer es identificar a ese target, identificar a ese objetivo, poder meter ese dato dentro del Blackboard y así poder pasar a un estado de persecución. Entonces el target, que viene a ser el jugador, también va a ser un GinObject. Y fijaos, ahí nos saca una preview Unity de cómo se vería nuestra acción dentro del árbol. Dicho esto, le damos a Create y con esto nos va a surgir un nuevo script. Yo lo voy a situar dentro de una carpeta de AI y carpeta Actions, lo guardamos y vamos a ver el script. Ya dentro del script, fijémonos cómo tenemos aquí nuestra acción y aquí aparece la historia que hemos escrito, self is searching for target, y como veis, estas dos palabras que habíamos puesto como GinObjects vienen incluidas entre unos corchetes y a la par las ha puesto también como variables, tal y como estáis viendo aquí. Lo cual significa que cada vez que estableces dentro de esa historia algo que no sea texto plano, se va a generar una variable con la que tú puedes trabajar. Aparte de eso, identifiquemos también que toda acción tiene una fase de inicialización, tiene una fase de actualización y tiene una fase de finalización. Cualquiera de estas fases puede ser borrada, es decir, si no vamos a ejercer ningún tipo de lógica en la finalización, como es el caso, la podríamos borrar sin ningún problema. Más cosas a tener en cuenta es que, como veis, tanto el onStart como el onUpdate en ambos casos devuelven un tipo status o debes devolver un tipo status. Es básicamente el estado con el que está la tarea, esto lo comenté en el vídeo anterior, podemos devolver diferentes tipos de estado, tal y como estáis viendo aquí. Por ahora nos vamos a centrar en running y en success. Devolveremos running siempre y cuando la lógica que desempeñemos tengamos pensado que tenga que seguir actualizándose, y devolveremos success cuando pensemos que la tarea ha sido finalizada de forma satisfactoria. Ya por último, y es un punto muy importante a destacar, fijaos los tipos de datos
con, vamos, la clase a la que pertenece la variable target y la variable self. Estas variables no son de tipo GainObject tal y como habíamos puesto por el árbol, realmente son de tipo Blackboard Variable y entre estos corchetes GainObject, estos corchetes de genérico, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuidado porque self no es un GainObject, es decir, si yo pongo self no puedo esperar a poner .transform porque no lo tiene. Y lo que tengo que hacer es deshacer este contenedor. Como veis, es básicamente un tipo de dato que contiene al tipo real, que es GainObject, y si quieres deshacer ese contenedor, tendríamos que escribir value, y a partir de ahí ya puedo trabajar y puedo poner transform y lo que corresponda. ¿Por qué es necesario este contenedor, este Blackboard Variable? Bueno, pues simplemente para poder trabajar con estos datos dentro del Blackboard y dentro del árbol en sí. Dicho esto, vamos a generar el algoritmo para que el enemigo nos pueda detectar. Y ese algoritmo estará basado en 3 fases. La primera de ellas, si entendemos que esto es el enemigo desde el punto de vista cenital, es que nosotros, como jugador, estemos dentro de su rango de visión. Si este es el jugador, entonces simplemente realizaremos algún tipo de detección a modo de esfera o a modo de circunferencia con el propósito de saber si está dentro de nuestro rango de visión. Eso lo vamos a hacer a través de la función OverlapSphere, que seguramente alguno de vosotros conozcáis. Después de eso, ese sería el primer filtro, iremos a un segundo filtro, que es básicamente saber si el jugador está dentro de nuestro cono de visión. Porque, fijaos, puede ser que esté dentro de nuestro rango, pero no que esté dentro de nuestro cono. Esa segunda comprobación la vamos a hacer a través de un método, que es vector3.angle, que va a medir el ángulo resultante que hay desde nuestra frontal comparado con la dirección hacia el objetivo, es decir, el jugador. Y por último, la última comprobación es saber si entre el objetivo y yo, o entre el jugador y el enemigo, sería la tercera comprobación, no hay obstáculo. La forma de saber que no hay obstáculo pues puede ser utilizando técnicas de raycasting. Conclusión, si estos 3 filtros se pasan, entonces habremos detectado a nuestro objetivo. Bien, pues que empezamos a desarrollar nuestra tarea y todo comienza por agregar las variables que vamos a necesitar. La primera de ellas será un radio de detección que será un tipo float. Después meteremos también un ángulo de detección, tal y como hemos comentado. Y después vamos a meter dos strings. Por un lado, el target layer name, que es básicamente el nombre de la capa asociada al objetivo. Y por otro lado, enemy layer name, que es el nombre de la capa asociada al enemigo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque realmente tendríamos que andar filtrando por el layer mask. El problema es que a estas alturas, en Unity 6, en esta versión, no podemos utilizar Blackboard Variables de tipo layer mask. Entonces hay que hacer un paso adicional. El paso adicional es el siguiente. Construimos dos variables de tipo layer mask. Por un lado, target layer mask y por otro lado, obstacle layer mask. Y lo que vamos a hacer es confeccionar estas dos variables en base a los dos strings anteriores. Aparte de esto, voy a hacer también un array de colliders, tal y como estáis viendo, llamado results, en el que solo puede caber un único dato. ¿Cuál es el motivo? Bueno, ahora lo veréis. Dentro del onStart de nuestra tarea, lo que voy a hacer es convertir esos strings en las layer mask, justamente lo que hemos visto antes, confeccionando así la capa objetivo que necesitamos detectar. Después de esto, también vamos a confeccionar el layer mask que tenga que ver con obstáculos. ¿Y qué son los obstáculos? Bueno, pues los obstáculos es cualquier capa que no sea ni la del objetivo ni la nuestra propia. La forma de confeccionar esto es a través de este pequeño símbolo que significa como un not, como una negación. Para poder poner este símbolo, basta con que mantengáis el alt y escribáis 126 en vuestro keypad. Seguimos con nuestro código entonces. Después, devolvamos justamente dentro del onStart el estado de running, ya que queremos continuar la tarea. Ya con esto nos vamos al onUpdate y dentro del onUpdate vamos a tirar el primer filtro. El primer filtro es aplicando OverlapSphere, concretamente non-alloc, para no generar básicamente localizaciones en la memoria. Es decir, simplemente tenemos un único array que sirve como buffer y lo que detecte este overlap va a parar a ese buffer llamado results. Como es single player, pues simplemente aquí estamos comprobando
de si los datos detectados son superiores a 0. Si son superiores a 0 significa que se ha detectado algo dentro de nuestro rango y entonces el array results es rellenado con la información del jugador. Después de pasar este filtro, lo que vamos a hacer es sacar una dirección a ese resultado, que como veis es results en 0. Y con eso, sacando la dirección, lo que vamos a hacer ahora es determinar el ángulo que va desde dicha dirección hacia nuestra frontal. Estamos en el punto en el que hablábamos de que si este es el enemigo, desde un punto de vista cenital, este es su frontal y trazamos la dirección al objetivo con el propósito de sacar el ángulo. Fijaos, si ese ángulo es inferior al ángulo que me hayan configurado dividido entre 2, entonces hemos pasado el segundo filtro. El dividido entre 2 es porque al fin y al cabo, pues ya habéis visto cómo lo estoy graficando. Nosotros cuando metamos, por ejemplo, en Detection Angle un 90, se supone que estamos configurando 45 por un lado y 45 por otro. Por eso tenemos que poner el entre 2. Si pasamos el segundo filtro, entonces pasamos al tercer filtro, que es que no haya obstáculos entre tú y yo. Fijaos, que no haya obstáculos, de ahí esa negación. Entonces tiro un raycast desde donde estamos nosotros en dirección al objetivo con tanta magnitud o con tanto tamaño que el vector calculado previamente y filtrando a partir de Obstacle Layer Mask. Si pasamos todos estos filtros, ¿qué significa? Bueno, pues que simplemente hemos detectado algo, así que ese es nuestro objetivo y devolvemos un success en nuestra tarea. Si nada de esto se ha conseguido, algún filtro ha fallado, entonces vamos a devolver el estado de running, es decir, vamos a seguir buscando. Ahora bien, todo este código es más legible si utilizamos el Early Return. El Early Return es una herramienta que simplemente nos permite no indexar tanto nuestro código. Fijaos como aquí Rider me da justamente ese consejo. Vamos a hacerle caso. Vamos a dar aquí invertir este if, invertimos también este if y por último invertimos también este if y voy a dejar separaciones entre cada una de esas partes. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, pues lo que hace esto simplemente es invertir las condiciones con el propósito de no indexar tanto el código. Entonces, fijaos, si no se cumple el primer filtro, directamente paso a running. Después tiro el segundo filtro, si no se cumple, paso a running. Después tiro el tercer filtro, si no se cumple, paso a running. Y si has llegado al final, entonces damos la vuelta a todo y ahí es cuando comunico el success. Ya con esto volvemos a Unity, aquí tenemos el árbol y voy a poner la tarea correspondiente. La tarea correspondiente hemos dicho que es searching, la tenemos por aquí. Y fijaos, aquellas variables que estaban puestas como Blackboard Variable, pero que no están en la historia, se pueden rellenar por aquí. Entonces voy a poner de Detection Radius, 8 metros, Detection Angle 90 grados, y luego Target Layer Name, es decir, la capa que tenga que ver con nuestro objetivo, va a ser Player, y la capa que tenga que ver con nosotros va a ser enemy. Entonces vamos a ver si tenemos todo configurado. Enemy debería estar en una capa de enemy. Cambiamos también todo lo que corresponda con los GameObjects hijos. Y hacemos lo mismo con el jugador. El jugador debería estar en la capa player. Por último, para comprobar esto mejor, vamos a quitar la repetición de la ejecución del árbol. Y fijaos, existen un par de atajos de teclado muy interesantes para poder manejar mejor los árboles. Primero Control A para seleccionar todos los nodos y después Shift A para poder ordenarlos. Entonces vamos a hacer una prueba con el enemigo y para entender mejor qué es lo que sucede, voy a coger el Running Parallel y aquí en Parallel Mode vamos a cambiar Until Any Succeed. ¿Qué significa? Bueno, pues que básicamente el árbol se va a parar en cuanto una de esas dos tareas que corren en paralelo sean satisfactorias. Entonces, en cuanto básicamente esta tarea sea satisfactoria, va a dejar de patrullar. Así que vamos a echarle un vistazo. Ahí tenéis al enemigo patrullando, ambas tareas están en running. Y en cuanto se comunica un success, entonces el running parallel until any succeed es success también y por lo tanto el árbol es satisfactorio ya que no lo estamos repitiendo una y otra vez y como veis el enemigo se detiene. Entonces ya tengo una forma de comprobar cuándo el enemigo nos ha detectado y es el momento entonces de cambiar de estado. Pues para poder saber cuándo hay un cambio de estado, lo que voy a hacer es irme al Blackboard y dentro del Blackboard me voy a hacer una nueva variable, concretamente una tipo enumeración y voy a crear un nuevo tipo de enumeración y le voy a poner como nombre simplemente enemy state
y puedo ir agregando miembros o valores. El primero de ellos va a ser el primero de los estados que está haciendo el enemigo, que es el estado de patrulla. Voy a crear otro, el estado de persecución, y acabaremos viendo otro, que es el estado de investigación. Así que lo creamos y se va a crear justamente ese enumerador. Ahora que existe dicho tipo, enemy state, yo puedo hacerme variables basados en ese tipo, así que voy a cambiar el nombre de esta variable y le voy a llamar current state. Entonces fijaos como el enemigo empieza por un estado que nosotros podemos decidir. Entonces voy a decidir que empezamos en estado de patrulla. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces cuando el enemigo nos detecte? Bueno, pues pasaríamos al estado de persecución, es decir, al estado de chase. Y para poder hacer eso, existe otra tarea que es set variable value. Set variable value lo que hace es básicamente una variable del Blackboard, la pones a un valor que tú quieras. Entonces, fijaos, dentro de un árbol, nosotros podemos poner una tarea apilada con otra, lo cual significa que una vez que la primera tarea es completada, solo si es success, pasaríamos justo a la de abajo, pudiendo así entonces cambiar de nuestro estado. Entonces lo que voy a hacer es que simplemente current state va a pasar al estado de chase, porque ahora tenemos identificado un objetivo. Conclusión, identificamos el objetivo, pasamos al estado de chase, todo es success, running parallel until any succeeds es satisfactorio también, y lo voy a poner en modo de repetición porque lo que voy a hacer es que por cada vez que el árbol se reevalúa, comprobemos en qué estado estamos. Para poder hacer eso, vamos a hacer simplemente un switch, ahí lo tengo, y un switch estaría basado en una condición, entonces voy a poner que me lo base en current state. Conclusión, cada vez que empiece el árbol de nuevo, vamos a evaluar en qué estado estamos. Entonces lo que voy a hacer es ordenar esto un poquillo y ya tengo conmigo el estado de patrulla. Conclusión, justamente cuando nos detecte pasaríamos al estado de chase. Una buena forma de comprobar que esto funciona hasta ahora es metiendo directamente en el estado de chase, pues por ejemplo, simplemente una acción de talk, que es justamente esta que tengo aquí. Y como veis, el enemigo empieza patrullando y en cuanto me ve directamente para su estado de patrulla, pasa al estado de persecución y bueno, ahí aparece el mensajito que nos hace ver que todo va bien. Que efectivamente eso no es lo que va a suceder, pero eso ya lo vamos a dejar ya para el próximo vídeo. Nos vemos entonces.